Según la International Society of Nephrology, nefrología que tiene que ver con riñones, en el mundo viven 850 millones de personas con una enfermedad renal y provoca que cada año mueran millones de personas prematuramente por esta causa. ¿Por qué? Porque no saben. Más de la mitad ni siquiera saben que estaban enfermos de algo de los riñones. El panorama es bastante difícil. A ver, doctor José Ramón Paniagua, eres jefe de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Nefrológicas del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Y Marisol Robles, eres presidente de la Fundación Mario Robles Ocio, coordinadora de la Alianza por la Salud Renal. Primero, ¿quién fue Mario Robles Ocio? ¿Qué le pasó a Mario para abrir esta fundación? Invitación y te cuento. Mario Robles Ocio fue mi papá, que justo ayer se cumplieron 40 años que murió, y murió de insuficiencia renal crónica. Eran otros tiempos, Claro. y entonces, bueno, pues murió, y fíjate que mi mamá donó sus órganos al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán para que hubiera investigación. Entonces, bueno, años después yo tengo la enfermedad, ¿no? De insuficiencia renal crónica, soy trasplantada, y inspirada por esta donación y esta generosidad en la muerte de mi padre, que mi mamá da sus órganos, y por el camino recorrido es que iniciamos la fundación con su nombre para enseñar que de la muerte puede salir vida y conocimiento. Oye, Marisol, tú dices, bueno, él lo tuvo, tú también. ¿Es un tema genético siempre? No siempre, en nuestro caso, lo más probable es que sí, aunque no hemos hecho estudios, pero yo ahí sí aprovecharía para recomendarle a tu audiencia que si en la familia hay algún caso de insuficiencia renal, vigilen a los niños y a los parientes, etcétera, ¿no? Porque más vale prevenir que lamentar y se van a ahorrar mucho dinero si lo detectan a tiempo. Pero a ver, vamos por partes. Pensemos que todos somos un riñón ahorita, ¿sí? No, nos quitamos la máscara de humanos y vamos a hacer un órgano, doctor José Ramón Paniagua. Tú vas a hacer un riñón, José Ramón, y tú el otro, Marisol, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué se siente o qué sentiría ese riñón, José Ramón, para empezar a enfermarse? José Ramón, ¿me escuchas? Entrecortado. Eh, si tú fueras un riñón, ¿qué empezarías a sentir si es que te empiezas a enfermar? Nada, absolutamente nada. ¿Cómo? El riñón prácticamente no da síntomas. Explícanos, ¿por qué? El riñón es un órgano muy complejo. El riñón es el conjunto de muchos organitos que se llaman nefronas. Esas nefronas filtran la sangre y de lo que se filtra se va preparando la orina. Y ese primer filtrado pasa a través de una serie de tubos donde se le quitan y se le ponen cosas. Se le quita agua, se le pone algunas sustancias, se reabsorben otras sustancias, pero el riñón en sí mismo no duele, a menos de que haya algún proceso muy específico, como una infección, por ejemplo, una pielonefritis. Entonces sí hay síntomas agudos como son la fiebre, dolor, un dolor sordo en la parte baja de la espalda, pero fuera de eso no. Las principales enfermedades que dañan los riñones, que son la diabetes y la hipertensión, producen otros síntomas, pero no hay síntomas específicos del riñón. El paciente no se da cuenta que su riñón ya está dañado. Es a través de pruebas de laboratorio que deben hacerse rutinarias, como lo dijo ya Marisol, tienen que hacerse rutinarias para ir detectando los riesgos a lo largo de la vida. Wow. Ahora, doctor Paniagua, ahí le va. ¿De qué depende el color de la orina? ¿De qué depende que sea muy concentrada, poco concentrada? ¿Tiene que ver con el funcionamiento del riñón o con qué tiene que ver?
Tiene que ver, depende del color. Por decir, una persona sana, completamente sana, puede tener orina concentrada si no toma agua. Puede tener orina prácticamente transparente si toma mucha agua o agua suficiente. Pero también depende de lo que uno coma. Hay algunos alimentos que tiñen la orina, como puede ser el betabel. Entonces sí hay cambios de color, pero son normales. Lo que preocupa es cuando hay colores específicos como la sangre, un color rojo brillante, que eso depende de que haya sangre en la orina. Hay enfermedades propias de los riñones que producen sangrados mínimos. Entonces el riñón produce pues orina con sangre, es una orina de color rojo, claro, dependiendo de la cantidad de sangre, va a ser densa o no densa, y eso se tiene que analizar en el microscopio. Color negro, color café, color morado, color, o sea, nada más rojo sería el foco rojo. Hay diferentes colores. Ya lo perdimos, se congeló. Se quedó como las estatuas de marfil, doctor Paniagua. Una, dos y tres, así. Y así se quedó. Bueno, Marisol, ¿tú me escuchas? Hay diferentes colores, decía él. Sí, yo te escucho, Fernanda. Sí, efectivamente, creo que nos olvidamos de ver nuestra orina y eso nos puede dar algunas indicativos de cómo está la Claro. cosa. Ya el doctor Paniagua nos dirá más a detalle, pero por ejemplo, si hay espuma en la orina, ahí tendrías que tener como un poco de atención, ¿no, doctor Paniagua? Ahí sí nos escucha, ahí sí me puede complementar con toda la Sí, Ah, sapiencia no sabía eso médica. de la espuma. A ver, doctor, ¿me escucha? sí, sí, la oigo bien. La espuma en la orina se debe a que hay presencia de proteínas. Presencia de proteínas, y las proteínas pues son algo que no debe aparecer en la orina en condiciones normales. Y esto hace que la orina parezca espumosa. Aparece algo turbia si además de proteínas hay células, leucocitos o Ujú. células de descamación de los túbulos renales o de las vías urinarias bajas, los ureteros o la vejiga. Pero normalmente pues eso no es propiamente un color, es un cambio de consistencia. La orina puede ser transparente o puede ser muy concentrada, pero si tiene espuma eso ya no es normal. Hay azul Tampoco verdosa. si es turbia. No, pues es que. Ah, paréntesis, doctor y Marisol. Adiós a los excusados negros. Olvídense, ¿por qué tienen un excusado negro? Con el excusado negro no ves el tono de tus excretas, de lo que sacas. No ves el color de la popó, no ves el color de la orina y tienes que verlo. Paréntesis, quiten los excusados negros, que me disculpen. Ahora, doctor, si es un azul verdoso, si hay un negro, todo eso, esos tipos de color de orina existen. No propiamente, el color negro es muy propio de algunas enfermedades congénitas, algunas enfermedades que se detectan desde la etapa de recién nacido, que son alteraciones del metabolismo de algunos aminoácidos en específico, pero no es lo frecuente. En el adulto eso prácticamente no se ve. Lo más frecuente es la presencia de sangre o la presencia de leucocitos que dan un color turbio, dan una apariencia turbia, puede ser blanquecina, puede ser amarillenta, pero es una opacidad en la orina. Muchos pacientes lo identifican como agua jabonosa. Agua jabonosa. Fíjense que no sé si ustedes están haciendo memoria de sus orinas, ¿no? Pero casi, casi, pues uno se pone a pensar cómo es mi orina. El olor, doctor Paniagua, ¿el olor importa? Sí, sí importa, particularmente cuando hay infecciones, cuando son infecciones graves. La orina pues huele a cosas descompuestas.
Pero hay otras orinas que huelen pues a lo que uno come. Si tiene una comida con mucho ajo, con mucha cebolla, pues la orina también huele a ajo, a cebolla. Me quedé pensando, doctor, si hay gente que no orina y qué consecuencias, porque entiendo que si no sale, pues se va para el cuerpo y entonces se envenena el cuerpo, ¿no? Con la orina. Así es, no es que se envenene con la orina, sino simplemente no se puede eliminar lo que día a día se tiene que Exacto. eliminar. Nosotros acostumbramos pues a tener una cantidad de agua en la dieta, agua que no se ve, algo que va en la comida, en la preparación de la comida, pero acostumbramos a identificar el agua como el agua que específicamente tomamos como agua, como bebida, pues en un vaso. El agua que ingerimos en los alimentos casi nunca se detecta y nos vamos más bien por el agua que específicamente tomamos como líquido, en vaso. Eso hace que el organismo tenga que eliminar agua y lo elimina por varias vías. Una, la más importante, pues es la orina. Normalmente el volumen de orina es alrededor de 1 litro, pero también hay agua que se elimina con el vapor del aire que exhalamos, el aire que sale expirado. Eso es variable dependiendo de la temperatura del cuerpo, de la temperatura del medio ambiente, y hay agua que se pierde a través del sudor. Pocas veces le damos importancia a menos de que tengamos una evidencia muy clara después de un ejercicio intenso, que hay sudor que se nota, evidentemente se nota, pero son pérdidas que no se cuantifican. Y otra cantidad de agua más pequeña que se pierde a través de las heces. Esas pérdidas a través del intestino pues son evidentes cuando hay diarrea, pero cuando el tránsito intestinal es normal, pocas veces se aprecia la cantidad de agua que se pierde por el intestino. Y desde luego, si no orinamos, todas las sustancias que tienen que ser eliminadas con la orina, pues se quedan en el cuerpo. Algunas de ellas se eliminan en la respiración, como son los ácidos, otras se pueden eliminar a través de la piel cuando el asunto ya es muy grave y otras se pueden eliminar también a través del tubo digestivo. Déjenme ir a anuncios QTF, Marisol, doctor Paniagua, regresamos con ustedes a seguir hablando de esto. Me parece muy interesante aprender sobre nuestros riñones. Como unos frijolitos, así, entre 130 gramos y 148 gramos de peso, son tan importantes para limpiar nuestra sangre. Somos perfectos, ¿se dan cuenta? Nuestro funcionamiento es, tú que estás aplastadote ahí escuchándome, pues ¿qué importancia le vas a poner a los riñones? Bueno, pues fíjate, te funcionan perfecto. Muchísimas preguntas del público más inteligente de la radio y la televisión en México. Estamos con el doctor José Ramón Paniagua y Marisol Robles. Marisol, te preguntan a ti si ustedes hacen o la Fundación Mario Robles Ocio consiguen riñones, así, ellos consiguen riñones. No conseguimos riñones, pero lo que sí hacemos es acompañar para que tú le preguntes a tu familia si alguien quiere ser donante vivo. No conseguimos riñones porque es una cuestión muy compleja y podría ser de delito, etcétera, ¿no? Creo que lo que es importante es cómo hablas con tu familia cuando necesitas un riñón, ¿no? Cómo les planteas la situación y cómo haces el proceso para estar abierto a recibir este riñón en vida. También podemos guiarte para decirte cómo inscribirte a la lista de espera de donante cadavérico, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer en caso de que tengas alguna enfermedad renal y necesites un riñón? ¿A quién tienes que preguntarle en tu centro, ¿no? ¿Cómo tienes la garantía de que estás ya inscrito en esta lista, etcétera? A ver, danos los datos de dónde podemos comunicarnos para inscribirnos, por favor. Mira, nuestra página de Facebook es @misaludrenal, está muy fácil, y ahí nos pueden escribir y de inmediato les contestamos. Y ahí agendamos una llamada para darles pues una atención personalizada y poder compartir el conocimiento para que lleguen más rápido a este riñón.
podemos vivir bien, doctor, con un solo riñón. Sí, La calidad de perfectamente. vida es buena. Excelente. ¿Hay la posibilidad a futuro que haya prótesis de riñones? Sí, la respuesta es Ándale. sí. Eh, no sé qué tan familiarizados estén con la prensa, pero hará cosa de unas 4 o 6 semanas, algo así, salió el primer informe en la prensa del trasplante de un riñón de cerdo a humano. No es cualquier cerdo y no es cualquier humano. Este cerdo tuvo que ser modificado genéticamente para quitarle algunas cosas que tienen los cerdos que pueden despertar una respuesta inmune en el paciente, en el humano. Y el paciente no fue un paciente normal. Estamos en una etapa que se le llama preclínica de este tipo de análisis y son pacientes muy, muy específicos, muy seleccionados, en quienes no hay problema ético evidente para poder hacer este tipo de trasplante. Pero la respuesta es sí, hay ya la posibilidad, ya se hizo el primer trasplante, tanto de riñón como de corazón, Wow. de cerdo a humano. ¿Qué le modifican? A ver, vete más hondo, mi querido doctor. ¿Qué le modifican al cerdo para entonces que ese riñón le sirva a un humano? Todas las células de todos los seres vivos tienen una estructura externa que se conoce como membrana celular. Y esa membrana celular a su vez está compuesta de grasas, de lípidos, está compuesta de proteínas, algunas proteínas que están ahí para darle estructura, para darle solidez, igual que los lípidos, pero también hay proteínas que sirven para muchas otras cosas, para comunicarse células con células, para comunicarse a distancia, como es a través de hormonas, como a través de factores de crecimiento. Entonces, estas células de cerdo, los cerdos tienen que ser modificados para que la estructura de la membrana celular no contenga sustancias, moléculas que puedan ser no adecuadas para el humano. Entonces se hace una manipulación genética de los animales y esos animales ahora son, digámoslo, entre comillas, más compatibles con el ambiente humano. Es todo un tema porque entiendo que para hacer el trasplante te tienen que bajar las defensas a cero. ¿Nos explican un poquito el tramo a seguir y lo complicado? Porque bajarte las defensas, pues imagínate, te puedes morir de una gripa, ¿no? Te puedes morir de lo que sea. Sí, efectivamente es un asunto delicado. ¿Y cómo hacer la selección del donador? La selección del donador es un tema complejo cuando se trata de un donador vivo. Es un tema menos complejo cuando se trata de un donador cadavérico, alguien que ya no Murió. vive desde el punto de vista de función cerebral. Cuando se trata de un donante cadavérico, generalmente se hace una primera selección a través del grupo sanguíneo y se siguen las mismas reglas que para la transfusión sanguínea. Cuando el asunto da tiempo, se puede hacer lo que se llama una prueba de reacciones cruzadas, pero cuando se trata de un donante vivo relacionado, se tienen que analizar específicamente moléculas que le permiten a las células identificarse con células del mismo organismo. Entonces, las células tienen en su superficie proteínas que le permiten identificarse y decir, sí, soy yo, pertenezco a Juan Pérez, Exacto. hijo de Juan Pérez, nieto de Juan Pérez, y ese tipo de circunstancias son las que aparecen en esas proteínas. Cuando va a donar otro Pérez a este Juan Pérez, debe suponerse que se parecen por lo menos la mitad, Exacto. porque son hijos del mismo padre. Entonces ahí tenemos que ir comprobando que esta asociación exista
y que los sujetos, los pacientes y el donante comparten la mayor cantidad posible de estas proteínas que identifican a las células. Eso se hace muy selectivamente durante la etapa de selección del donador. Además de garantizarle al donador que es una persona sana, que no esté en riesgo por donar los riñones, tiene que garantizarse que el riñón va a ser útil, que el Claro. paciente que lo recibe no lo va a rechazar, por lo menos no tan rápido. Y para el paciente que lo recibe hay que garantizarle que es un riñón compatible con él. Estas son las pruebas de rutina que tienen que hacerse en todos los binomios, en los binomios paciente-donador, receptor-donador. Ahora, doctor, ¿por qué quienes reciben un riñón tiene caducidad? O sea, me dicen que son 15 años, 15, 17 años, dependiendo de la calidad de vida, es decir, de cómo te cuides. Esto sigue siendo vigente porque entonces, si es muy difícil encontrar a alguien compatible, pero además 15 años después, 17 años, vas a necesitar otro riñón, pues ¿cómo? ¿De dónde lo sacas? Bueno, hay que entender una parte que es importantísima. Ujú. La enfermedad renal no se cura, ¿sí? La insuficiencia renal crónica no se cura. La diálisis, cualquiera que sea su modalidad, es un tratamiento. Y el trasplante es un tratamiento. Hay que cuidar mucho los riñones que se reciben y los riñones pueden dañarse por muchas causas, no solamente porque el receptor lo rechace. Puede dañarse porque apareció hipertensión arterial, puede dañarse porque apareció alguna otra complicación, diabetes, obesidad, sustancias tóxicas, accidentes, muchas otras razones pueden dañar los riñones. Pero en alguien que no ha tenido ninguna de estas condiciones, hay mecanismos que no se conocen muy bien, por los cuales el riñón rechazado puede aparecer disfuncional, puede perder su utilidad varios años después del trasplante. Entonces el Esto se panorama, llama como lesión tardía. entonces el panorama sería que avance pronto el tema de la prótesis. Esto del cerdo, por ejemplo, lleva 6 semanas, doctor. ¿Cuánto tiempo después dirías, sí funciona, con todos los protocolos sí funciona un trasplante de riñón de cerdo? Bueno, eso está, insisto en esto porque es muy delicado comentarlo. Exacto, Son tratamientos experimentales. exacto. Lo que se conoce ahora es que el paciente que lo recibió, el riñón le funcionó por varios días y hasta ahí nos quedamos. En este momento, hasta ahí nos quedamos. Un riñón de un donante cadavérico puede vivir mucho tiempo si al azar le tocó al receptor un donante que comparte muchos antígenos, muchas proteínas de la superficie de las células. E incluso alguien que recibe una donación de un donante vivo relacionado puede rechazar antes que un trasplante cadavérico simplemente porque la mitad diferente de sus componentes proteicos de las células no son iguales. Entonces hay que esperar que con el tratamiento inmunosupresor se, des, se desciendan esas Exacto. defensas que atacan a los órganos trasplantados. Ese es el objetivo del tratamiento inmunosupresor. Y esto puede, pues, en condiciones ideales, puede llevar una muy larga vida y el paciente morir de otras complicaciones o Exacto. de otras enfermedades y con su riñón funcionando. Le agradezco, doctor Paniagua, José Ramón Paniagua, qué agasajo hablar con usted, escucharlo. Gracias, Marisol Robles, presidente de la Fundación Mario Robles, para que le llamen y puedan estar en la lista de donantes.